Hola, ¿cómo están amigos todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad nos acompaña un profesional de diferente área, que es de Ingeniería Mecatrónica, Giancarlo Cabañas, que nos va a contar y explicar y dar su punto de vista desde cómo se puede automatizar y robotizar lo que es el sector construcción para poder mitigar estas cifras que tenemos tan graves que en el Perú más del 80% de construcciones son de manera informal. Así que bienvenido, Giancarlo, estamos muy contentos de tenerte aquí y para que nos des ese punto de vista diferente que un ingeniero civil no lo tiene. Muchísimas gracias. Gracias a ti, qué gusto, Camila, poder estar en este espacio para poder comentar de mi experiencia y de lo que puede sacarse, en fin, para un aprendizaje. Exacto. Y para empezar, todo el mundo te conoce como Chaca, pero Chaca no es su nombre. ¿Nos podrías comentar un poco sobre ti? ¿Por qué te animaste a estudiar ingeniería mecatrónica? ¿Y cómo nació Chaca? Claro, a ver, Cabañas, tengo 30 años, egresé, ya me titulé de Ingeniería Mecatrónica en la UPC. Ahorita estudio maestría en educación en la UPC también, para buscar ser profesor de mi carrera. Me ha gustado todo el tema de la tecnología como tal, y también lo asocio con el deseo de que siempre he querido ser el profesor que me hubiese gustado que me enseñe. Entonces, uniendo esos dos puntos, considero que lo puedo cruzar en una universidad, enseñando lo que he aprendido ahí. ¿Qué más te puedo decir? También algunos me han dicho que como he pasado algunos años en la universidad debido a las selecciones deportivas en las cuales he estado, también he tomado de tiempo para especializarme en menciones que he podido alcanzar. Entonces algunos también cuentan bueno, no es leyenda, sino logros, por decirlo de alguna manera, en los cuales he podido tener las 6 menciones en la universidad, 3 de carrera y 3 transversales. Eso es en el tema universitario como tal. Así que ese soy yo, básicamente. Una de las menciones que tienes es robótica industrial. Dicen que la ingeniería industrial lo que tiene es que si un flujo se malogra, toda la cadena se ve perjudicada. Lo que a nosotros en el sector construcción nos falta es la parte de industrialización de la construcción y también ver la parte de automatización de la construcción. ¿Cómo ves desde el punto de vista mecatrónico que se puede implementar nuevas tecnologías al sector construcción? Para empezar en ese punto que mencionaste, bueno, la robótica industrial como si se dedica a todo lo que es el diseño, construcción y la aplicación de robots. Y la idea de crear estos robots es para sumergirlos o darles uso a entornos, vamos a llamarlo industriales, que son muy peligrosos como tal. Entonces, la idea es, evitar esos problemas que puede haber de seguridad para la persona, como el ingeniero como tal, y de paso automatizar tareas repetitivas y peligrosas, valga la redundancia. O sea, ese conjunto como tal es el origen o uno de los usos por lo cual se menciona la robótica industrial aquí en el Perú. Y temas de aplicación como tal en ingeniería civil, podemos fabricación de componentes, ejemplos. Podemos usar robótica colaborativa, que no sé si has oído de qué se trata. No, pero por ejemplo, en el proyecto de tesis hicimos el proyecto junto con 2 chicos de mecatrónica, que ellos hicieron una máquina para poder imprimir los ladrillos. Entonces, no sé si es colaborativo eso, o a qué se lo... Bueno, puede ser un indicio. Exactamente como tal, la robótica colaborativa, estamos haciendo referencia a todo un sistema robótico, no solamente al brazo, sino también al entorno, vamos a llamarlo una estación. Y en esa estación no solamente el robot, digamos, hace el proceso, vamos a decir, de transporte de un material, digamos, como el concreto, sino también una vez terminada esa fase, el ingeniero civil, en este caso, podría entrar a interactuar con el proceso que ha dado el robot, o sea, colaborativo entre robot y humano. Entonces, esa robótica colaborativa la podemos usar prefabricados de concreto, alguna estructura metálica como tal, y así poder optimizar o automatizar los recursos en sí
y evitar tal vez algún riesgo, reducir esa posibilidad de que se necesite alguna capacitación extra en el tema de optimización de costos. ¿Me entiendes la idea por ahí? Ujú. Claro. Eso respecto a la fabricación o al tema de robótica. Ahora, tema como tal en mecatrónica, claro que hay muchos más. Algo tan simple que podría ser los drones. Y es que en los drones podrías tener un sensor que ayude a mapear toda la zona del terreno Ujú. antes de construir, y podrías incluso meter la zona de topografía o incluso un replanteo tal vez de la teoría o tal vez del uso de, no me acuerdo cómo se llama esta máquina que usan en introducción para medir las ¿Estación total? estructuras. Creo que sí, la estación total que usan en intro. Entonces ¿Ya? podrías hacer una verificación con esa máquina y otra verificación aérea con el uso de drones. Entonces ya tienes dos tipos de mapeos como tal. Ujú. Ahí hay uno o dos ejemplos, como en sí. Claro. Y actualmente nuestra universidad cuenta con nuevos laboratorios de robótica. ¿Nos podrías comentar cuáles son las nuevas adquisiciones que tiene la universidad respecto a ese laboratorio? Claro, luego de bueno, en sí estuve en la inauguración del laboratorio de robótica del UPC Ujú. y ha habido varias máquinas en sí que nos ayudan a especializarnos porque si bien hubo un tiempo en que la carrera no tuvo, vamos a decirlo, cierta demanda como tal, debido al crecimiento, hay esta inversión en sí. Ahora, ¿qué partes hay en el laboratorio? Están justamente los brazos robóticos de la marca KUKA, Ujú. que justamente nos ayuda para el curso de robótica industrial. También están las máquinas CNC para ayudarnos con el proceso y fabricación de algunos materiales, ya sea más específicos, el detallado tal. También están los tipos de robots que se han adquirido, el robot como ves, con forma humanoide y el robot cuadrúpedo. Entonces, esto nos ayuda a una mejor didáctica para, para el aprendizaje en el tema aplicativo. Además, sin contar también los laboratorios o las partes básicas del laboratorio que requieren una mecatrónica como tal. Los tableros, perdón, claro, el tablero de entrenamiento que se usa en introducción a la mecatrónica y sus respectivos componentes para predicar incluso introducción. Además de introducir a las carreras de diseño. ¿Por qué? Porque en las carreras de diseño, como por ejemplo diseño industrial, Ujú. aparte de prototipos, generar prototipos e ideas para complementar ese concepto de cómo funciona el diseño en ingeniería. Eso es Monterrey. Wow. Hay un nuevo robot que parece literal una persona, pero es más pequeño y mucho más esbelta. ¿Tú crees que se puede como que adaptar o modificar alguna parte de sus brazos o de sus manos para que pueda seleccionar ciertos tipos de piezas, por ejemplo, en la construcción y pueda ayudar a colocar o ensamblar ladrillos? En sí como tal, no está, la idea no es modificar al robot, sino es poder programar cómo funciona, poder analizar o aplicar algún tipo de movimiento o entrenamiento Ujú. en función a la programación en sí. Podemos ver comercialmente, incluso en YouTube, en Instagram o en alguna red social, que el uso de robots son más que todos pedagógicos. Y también por otro lado de entretenimiento, hay algunos que compran robots para ver hasta dónde llega el potencial de ellos. Por Ujú. ejemplo, recuerdo un video que vi en historias de Instagram en la cual el robot lo usan para peleas entre robots y ver quién gana. Un poco de entretenimiento como tal y otro punto como para ver cuáles son los límites físicos de esta mecánica del robot. En resumen, para cambiar partes no es la idea, sino Ujú. programarlo para hacer ciertas funciones y entender justamente esa lógica, ese algoritmo como tal. Claro, claro, porque por ejemplo, nosotros como ingenieros civiles vemos a ese robot humanoide que nos puede servir como ayudante en la obra, como un futuro operario, un futuro obrero que esté ahí de manera, como se dice, incansable, porque ya el robot no va a tener descanso, no va a ir al baño, no va a terminar su trabajo a las 6, puede trabajar las 24/7, entonces como que lo vemos mucho más factible para el sector construcción e implementar ese tipo de tecnologías y así poder automatizar e industrializar la construcción un poco más. Y esas cifras de En todo. sí, Ujú.
Claro, en sí, la idea, como siempre se ha mencionado en las clases de introducción, la meta del robot es que, o bueno, de la mecatrónica es que automaticemos procesos en los cuales puedan poner en peligro la vida del personal. Entonces, de ahí nace la idea para hacer trabajos peligrosos. Me has hecho acordar también que hay un robot, bueno, sí, se le puede decir robot, llamado el Adrian X, que no sé si has escuchado. No. En sí es un camión grande en los cuales ese camión tiene un gran brazo, como se usa en las construcciones, ese Ya. brazo, ¿ya? Pero es un poco más tecnológico en el sentido de que se puede programar más específicamente con más precisión para incluso puede ser para poner ladrillos parte por parte. Ahí podrán ver en algunos medios, en Google tal vez. Entonces, su función principal es colocar ladrillos. Ahora tú preguntarás, tanto en un brazo robótico como quieres llamar el robot para solo poner ladrillos, es que también importa la precisión. E imagínate cuánto estarías ahorrando por ese proceso automatizado. Entonces, te garantiza la seguridad, la exactitud y como has mencionado, evitar la fatiga humana. Y todo esto funciona a partir de un modelado de CAD 3D. Así que, ¿cómo mejora la ingeniería en sí y cómo resolvemos algunos que pueda haber en esta área civil? Ahora surgió una pregunta que podemos vivir de aquí a 5 o a 10 años llenos de robots, pero ahora las personas, ¿en qué van a trabajar? O sea, ¿cómo damos trabajo a esos puestos de trabajo que van a ser ocupados por un robot? ¿En Yo mecatrónica se siempre, analiza ese tipo de cosas? sí, yo siempre, desde mi perspectiva, yo siempre he tenido esta regla asociada a, si no me equivoco, la primera ley de de la química como tal, si es que mal no me equivoco, que era el trabajo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo siempre lo asocio con eso, Ah, porque desde a lo largo de la historia hemos visto que cuando un trabajo ya no es rentable, por ejemplo, en una empresa de pasta dental, digamos que hubo un operario que se encargaba de poner los tubitos a la pasta dental, el tubo de cierre. Entonces, esa persona ya no está ahí porque han puesto una máquina, claro. Sin embargo, esa máquina requiere un mantenimiento. Esa máquina requiere un control de calidad. Entonces, el trabajo existe. Solamente que ha cambiado la perspectiva o se ha transformado en otra cosa. Cosa que ahora la persona, el ex operario, va a hacer eso. Y sí, somos una sociedad que va evolucionando y creciendo, y eso implica que nos capacitemos constantemente. Y no verlo como un castigo, decir, bueno, me toca estudiar más, sino verlo como una vocación o un interés. De eso se trata. Y mientras tengas vale. eso, no va a notarse como una carga. Y vamos a sacar buenas ideas e investigaciones a partir de ahí. Wow, ese punto no lo habíamos analizado con anterioridad, porque siempre se menciona como que ya, el robot va a existir, va a colocar los ladrillos, pero hay muchos operarios que se van a quedar sin chamba. Entonces, ¿qué hacemos con esos operarios? Pero viéndolo desde esa perspectiva, podemos darles otras actividades que sumen valor al proyecto. Coméntame cuál ha sido hasta ahora lo más retante que te ha tocado trabajar o tú has estado siempre en todo lo que son las actividades de la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado y cómo lo superaste? Bueno, como tal, ¿te refieres a dentro de la facultad en general como gestión o te refieres dentro de mi Exacto. carrera de mecatrónica? Primero nos explicas Ah, de la facultad y luego ya vamos en la carrera. claro. Algunos sabrán que he estado interviniendo así desde cero y cómo poder que los estudiantes puedan interactuar más con los profesores. El punto cero, podemos decir, nació desde la semana universitaria, en la cual, si algunos no saben, es lo equivalente a a las Olimpiadas a nivel universitario. Entonces decidí asumir ese rol como delegado en San Miguel en 2022 y delegado general en 2023 para gestionar primero todo lo que son deportes y obtener el trofeo de primer lugar. Y debido a esa buena gestión que me interesó, el año que fui delegado general en 2023, decidí asociar a profesores. Por lo tanto, había enviado invitación a los PTCs, dándoles entrevistas
comunicando y lograr una sinergia, una primera interacción, no solo con la semana universitaria, sino también con los capítulos de investigación de ingeniería. Por ejemplo, hay unos profes que cuando les hablé de esta idea pensaban que solo habían 3 capítulos en toda la facultad, pero sabemos que actualmente son aproximadamente 38, 37. Entonces, darle esa visibilidad de los capítulos a los profesores permite hacer más trabajos, una sinergia de investigaciones y colaboraciones. Entonces, esa unión me permitió analizar cuál es alguna falencia tal vez en la facultad, si es que podemos decir. Yo diría que es el punto, tal vez que en ciertas carreras, tal vez en ciertas facultades, dentro de la facultad, disculpa, es la gestión. Y no hablo de que haya una mala gestión, sino de que faltan manos en ciertos aspectos. Lo cual, claro, se entiende que no se busca o no se va a resolver este tema de la noche a la mañana. Existe un proceso de contratación, de buscar quién es candidato apto. Son esas falencias que de mi parte he buscado apoyar, imitar, compartir, siempre estar entre nexo, entre los profesores y los grupos de investigación para lograr siempre buenos resultados. Entonces, a partir de ahí, me parece que ha habido un poco más de visibilidad o marketing por parte de la universidad en colaboración con los capítulos estudiantiles. Claro. ¿Y desde cuándo fuiste secretario general o delegado general de la facultad? Bueno, se le llama delegado general justamente que en la semana universitaria se encarga de dirigir todo ese tema. En 2023, por los tiempos que se me presentaron con más para invertir más en la semana universitaria y por esto bueno de algunos compañeros, entonces se decidió eso. Así que a partir de ahí puedo empezar a gestionar primero el evento y ya luego esta colaboración con profesores y grupos de investigación. Incluso hay un comercial dentro del Instagram de la Facultad de Ingeniería, que por si no saben es FacuInjuPC. Wow, increíble. Y con respecto a tu carrera, ¿cuáles son los desafíos que más te marcaron? Bueno, por mi parte, el tema al inicio de las matemáticas, me costaron aprenderlas, fue un desafío, pero siempre hay una solución a un reto. También me enseñó vamos a decir, sufrimiento como tal, a cómo buscar una solución, el ser creativo, el entender que si no te funciona de una manera, puedes probar por otro. Como esa frase que incluso sale en algunas paredes del OPC, si algo no te resulta, es algo diferente. Entonces, con ese concepto de buscar varias soluciones, me ha ayudado incluso a generar habilidades blandas y a tener ese interés. Porque sabemos que un ingeniero, sí, trabaja en un lugar donde tienen que funcionar las cosas y se busca la rentabilidad a partir de este proceso. Pero también hay que incluir el trabajo en equipo, la comunicación, la escucha activa, el coaching. Y si esos componentes de habilidades blandas se carecen al momento de trabajar, entonces va a ser más complicado el obtener un resultado. Y es que algunos, aunque estoy en ingeniería, lo ven como que no sirve tanto, no le veo futuro a eso de las habilidades blandas, solo importa que sepa. He ahí el dilema. Entonces tenemos que entender que sí son relevantes, que sí importan y que incluso te ayudan a ti mismo. No solamente a tu resultado, que es tu marca, sino también al networking como tal. Debido a estas habilidades puedes conocer a gente nueva, marketearte, venderte. Entonces es eso, ir tanto del lado de las habilidades blandas como el lado ingenieril. Combinar tanto el tema de humanidades como el tema de ciencias. Siempre he pensado de esa manera. Wow, y coméntanos, si tú tuvieras que retroceder el tiempo cuando estabas en la universidad, ¿qué le dirías a ese chaca que estaba en los primeros ciclos, que era cachimbo? ¿Qué consejos te darías a ti mismo? Buena pregunta. Sí, ciclos, ya lo hubiera dicho. Busca una nueva manera de hacer las cosas.
porque en ese proceso de cambiar he tenido que fallar. Y siempre fallaba haciendo lo mismo, y lo mismo, y el mismo procedimiento, y el mismo proceso, y si no hay resultados, te vas a estancar. Entonces, me hubiera recomendado eso, para optimizar mejor las cosas y obtener más resultados. Sí. Wow. Muchas gracias por tu sinceridad y sobre todo por compartir con nosotros esto, porque muchas veces nosotros intentamos, como se dice, con la terquedad, hacemos siempre lo mismo y siempre decimos, pero no vemos resultados, o sea, ¿qué hago mal? Y después sigo haciéndolo así y por el miedo de fallar o de salir de la caja no intentamos algo nuevo. Eh, Giancarlo, para finalizar el podcast, ¿qué es lo que le dirías a los chicos que estudian ingeniería, que están en la universidad? ¿Qué consejos les darías? ¿Qué cosas le dijeras que no tienen que hacer? ¿Qué otras cosas te gustaría que a ti te hubieran dicho cuando estabas todavía en la universidad? En sí, me hubiera gustado decirme o comunicarles a que siempre tengan en cuenta esta analogía. El colegio es estudiar. Sin embargo, la universidad es investigar. Teniendo eso en mente, ya van partiendo las diferentes aristas. El hecho de querer saber más de tu carrera, sí, es muy bueno tener la idea, la noción, el interés, el pensamiento. Pero si no sabemos cómo ejecutarlo, o si lo relacionamos con, ok, yo sé más de mi carrera, si solo estudio, yo sé, y en el colegio saqué 20, por ende, este resultado me funciona. Tenemos que entender que ese proceso va a cambiar en la universidad. No solamente basta con lo que nos diga el profe, sino también interesarnos más, nosotros buscar más, nosotros relacionar cómo este curso se relaciona con el siguiente. Se me ocurre seguir cómo relacionar, se me ocurre tecnología de concreto, no sé, con estructuras 1 o 2. Se me ocurre una idea, no sé si es así. O incluso algo tan simple como introducción a civil con BIM, se me ocurre, por ejemplo. Y mientras más conexiones y relaciones tengan, la sinapsis o la integración de la carrera como tal se te va a hacer más fluida. Y si la tienes más fluida, la creatividad con los temas de ingeniería van a crecer. Y te sirve para incluso mejorar tu tesis o ser más creativo. Diría eso. Y que siempre lean no solo los sílabos antes de iniciar clases, sino también el reglamento. Date solo una noche, así que estés desocupado, tal vez en vacaciones, leer el reglamento de la universidad. Tú estás pagando por ello. Puedes encontrar algunos beneficios que tal vez ni siquiera sabías. Pero siempre hay que leer. Siempre, siempre. Averigüen las cosas. Vas a estar 5 años o tal vez más en la universidad. Que sea tu segunda casa. Conoce a la gente. Si eres tímido, es válido. Pero ten en la mente y en el corazón que puedes cambiar o busca cambiar. Igual, si aún así sigues teniendo miedo, hay servicios también en la U. Hay psicología gratuita, hay terapias psicopedagógicas, hay un montón. Y todo esto uno se entera averiguando más, investigando, justamente de la propia universidad. Así que dirían que al máximo. Está bien, pagamos para estudiar ingeniería y es válido. Queremos ser buenos ingenieros. Pero no solo basta con estudiar ingeniería, sino también con las habilidades blandas y con la vida universitaria que eso implica. Eso diría. Exactamente, la vida universitaria es uno de los factores muy importantes en la universidad, chicos. Ya saben que la universidad no solamente es estar estudiando, estar en la biblioteca, estar como dicen solos, como una persona de biblioteca 24/7, porque no socializamos. Y esta etapa de la universidad, aunque no lo crean y se lo están diciendo dos egresados, es muy bonita, o sea, no va a volver. Y aunque a veces te digan o escuches que ya lo quieres, te saca de quicio en esos trabajos de grupo y ya lo quieres votar a tu compañero de grupo y compañera X porque no hizo nada, ya no va a volver. O sea, disfruta, habla con esa persona. Puede ser que al final ese chico que no hacía nada sea tu amigo, trabaja en el trabajo, después de la universidad. Y entonces, esta etapa, como dice Giancarlo, es muy valiosa para investigar, para aprender más, para nunca dejar de tener esa curiosidad y esa chispa por aprender un poquito más de la carrera día a día. Personalmente les recomiendo leer los papers que la universidad paga
un montón investigación, lo que es el tema de Scopus y también revistas académicas que hay en la carrera. Pueden entrar a Biblioteca UPC y encuentran directamente el link de Scopus, se registran y pueden leer los papers que son súper, súper top, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y 4 también, y así que les súper recomendamos. Así que, Giancarlo, estamos muy agradecidos contigo de poder aportar también tu granito de arena a los chicos de ingeniería civil para que puedan buscar esa sinergia cuando estén haciendo su tesis con los chicos de mecatrónica también y también los chicos de robótica, porque la ingeniería no solamente se trata de buscar la solución exacta, sino se trata de buscar una sinergia entre todas las áreas para buscar la mejor solución que sea más compatible para todas las personas que van a poder estar presentes en el desarrollo del proyecto. Así que muchísimas gracias, Giancarlo, por tu tiempo, por compartir con nosotros y por todos los conocimientos compartidos y los consejos que nos has brindado. Estamos muy agradecidos. Solo 2 puntitos más que me has hecho acordar. Siempre... ¿Se te cortó el audio? ¿Se te cortó el audio? ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Ya, 2 puntos más. Siempre cuando sean los laboratorios, siempre tú sé el que hace, o siempre busca ser el que haga la parte práctica como tal. No te quedes solo en que, no, yo hago el informe y se acabó. Porque en este momento en la universidad es donde estás aprendiendo, donde te puedes equivocar y corregirte. Un ciclo. Y que conlleva lo otro, la mejor manera de aprender es enseñar. Siempre tenganlo en mente. Ya está. Dicen que cuando se enseña se aprende por 2, así que chicos, siempre traten, aunque sea de explicárselo a su papá, a su hermano, a su hermana, lo que han estudiado en la tarde, lo que han leído, aunque sea un resumen, eso va a quedar en su mente grabado por 2. Así que ya saben, chicos, a estudiar, a seguir investigando. Muchísimas gracias, Chaca, por compartir con nosotros. Como dice Chaca en el laboratorio, inténtenlo. O sea, no importa si se equivocan en la universidad, no están jugando con la vida de nadie, están aprendiendo y se pueden equivocar y no van a tener como que dice la conciencia de decir me equivoqué, ¿por qué? No. Es mejor equivocarse en la universidad antes de equivocarse en un trabajo real. Así que muchísimas gracias, Chaca. Dinos dónde te podemos encontrar, por favor, tus contactos, que los chicos quieren seguro hacerte más preguntas. Claro, en LinkedIn con tal cual Giancarlo Cabañas y en Instagram como Chaca Juárez. Ahí lo van a ver. Okay. Y sigan a FacuInx también, a FacuInx UPC, la página de la facultad. Okay, muchísimas gracias, Chaca. Hasta luego, gracias. Hasta luego.